Bienvenidos, amados hermanos. Dios los bendiga, que la gracia y la paz de mi Jesús os acompañe siempre. Espero que estén bendecidos en el Señor y viviendo bajo su gracia. Soy el hermano Sergio y juntos vamos a leer un día más la palabra del Señor. Le voy a pedir por favor que abra su Biblia en Romanos. Seguimos con las cartas de Romanos, segundo viaje misionero, tercera carta de Pablo a los Romanos, carta de Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 3, empezamos desde el verso 21. Estamos leyendo la Biblia en orden cronológico, paso a paso, la palabra de Dios, tal como ocurrieron los hechos. Así es que vamos a orar antes de empezar este tiempo de comunión con Dios a través de su palabra. Amado Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, tu compasión y tu bondad. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, que nos redarguye, Padre, y nos lleva a venir a los pies de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tu mismo Santo Espíritu nos ilumine el entendimiento de lo que vamos a leer y nos lleve al perdón de pecados, que nos lleve al arrepentimiento, Señor, que nos lleve, Padre, a limpiarnos, a decirte, Señor, todos los días que soy pecador, Señor, y límpiame. Perdona mi iniquidad. Primeramente, utilízame como barro, Señor, como un instrumento, moldéame como el barro, límpiame la suciedad. Por eso estoy aquí, Señor, para leer tu palabra. Y de la misma forma te pido, Señor, por el resto de personas que se encuentran, Señor, muertas en sus delitos y pecados, o gente que está totalmente separada de ti, Señor, que vean este mensaje, que escuchen la palabra, Señor, y tú los conviertas. Porque tu palabra dice que el hombre no entiende lo de Dios, no busca a Dios, no hay nadie bueno, no hay quien entienda. Eso dice tu palabra, Señor. Por eso te pido, Señor, que nos purifiques y transformes vida, Señor. Primero la mía. Ayúdame, Señor, a ser testimonio y ejemplo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por traerme a los pies de tu palabra. Vamos a leer la Biblia. Empezamos capítulo 3 de Romanos. Entonces, Pablo dice, la justicia de Dios. Ya hemos visto que Pablo habla acerca de la fe, acerca del juicio de Dios, y ahora viene la justicia de Dios. Dice, la justificación por medio de la fe. Otra vez Pablo trae la fe. Es por creer, es por confiar. Dice, la fe, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Punto final. Para todos los que creen, mire, los que creen, los que confían, sus vidas en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos. Todos se desviaron a una. Todos han transgredido la ley. Todos se van al infierno. Miren, y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Él es la resurrección y la vida, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación por medio de la fe en su sangre, el sacrificio, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Otra vez, a fin de que Él sea el justo y yo el injusto, y el que justifica al que es de la fe, y el que justifica, o sea, es Jesús el que justifica al que es de la fe en Jesús. Eso hay que entenderlo. Jesús justifica. Dice, la ineficacia de guardar la ley. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, otra vez, la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras, es justificado por la fe sin obras. No tiene que guardar ningún día sábado, nada, y tampoco latigarse ni pegarse. No es también, dice, pues fe sin obras, dice la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe. El perdón de pecados es a través del arrepentimiento y de depositar nuestra vida en confianza absoluta en lo que Jesús nos perdona y nos puede resucitar espiritualmente. Mire, por la fe
a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ambos, a los judíos y a los gentiles, a los judíos y los que no son judíos. Dice, luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley es buena, porque hace ver tu pecado. Los 10 mandamientos nos hace ver nuestro pecado. No matarás, matamos en el corazón. Deseamos la muerte de alguien. No robarás, robamos. No mentirás, no das falso testimonio, y lo hacemos una y otra vez. La ley es mala, no, es buena. Nos dice nuestro pecado, nuestra condición. Estamos separados de la gloria de Dios. Necesitamos a alguien que nos redima, que nos perdone, que nos santifique, nos absuelva de la culpa, de la condenación eterna. Eso es lo que habla Romanos. Dice, dice justicia sin ley. Romanos 4, empezamos, dice, mire, ¿qué pues diremos que halló Abraham? Ahora, Pablo nos manda al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento corrobora e interpreta el Antiguo Testamento. Eso es glorioso, por eso es bueno leer el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque así Abraham fue justificado por las obras. Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham, vio, confió, fe, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica. ¿A quién hemos visto? Jesús. Aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bien, eso es gracias a Jesús. David reconoce la gracia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, justicia sin obra, no tienes que hacer nada porque Jesús ya lo hizo. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, bienaventurados son aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Eso hay que subrayarlo y entenderlo. No culpa. No, porque ya está Jesús, ya está la cruz. Claro, fuiste culpable, pero ya manda a Dios mismo la gracia, mismo la redención, la justificación y el perdón. A Jesús lo hace culpable, pero él nunca pecó. ¡Wow! ¡Qué amor! Seguimos, el valor de la circuncisión. Verso 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ok, hasta ahí es cierto. ¿Cómo pues la fe fue contada? Perdón, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. La justicia de Jesús, la justicia de la fe, la justicia de Dios, la justicia de confiar, dice que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Venimos de la fe de Abraham, dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Verso 13, la promesa basada en la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, no fue por la ley, no, de que sería heredero del mundo, sino por la justicia perfecta de la fe de Dios, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe en Cristo Jesús y anulada la promesa que fue mediante la fe. Dice, pues la ley produce ira, mire, la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Es decir, la ley es necesaria porque la ley hace ver tu pecado. La promesa es para todos. 4:16. Seguimos en Romanos. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia.
no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Dios da vida a los muertos. Vamos a buscarlo. Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza, en contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Seguimos, 4:19. La fe de Abraham es un ejemplo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, a la esterilidad de la matriz de Sara. Viendo, la mujer aquí era estéril. ¿Quién la hizo así? Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, lo resucitó, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Wow, qué hermoso esto. Libertad de la condenación. La justificación trae la paz. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otra vez, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hasta aquí debemos entender algo. ¿Cuál es el amor de Dios que ha sido derramado? Jesús. Jesús. Es decir, toda nuestra maldad, Dios la castiga en la cruz. Pone la maldad nuestra encima de los hombros de su Hijo y lo parte. Y esa sangre es la que nos limpia de todo pecado, nos perdona, nos absuelve. Ese es el amor que el mismo Padre entrega a su Hijo. Jesús se entrega por amor a la humanidad creyente. La sangre de Cristo salva. 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, aún su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, Cristo murió por nosotros. Murió por los impíos. Murió por ti. Murió por mí. Murió por mí. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Reconciliación quiere decir que nosotros estábamos totalmente separados de Dios y hacíamos lo malo. Ok, seguimos. La muerte como consecuencia del pecado.
Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Todos pueden ser justificados. 5:15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. La gracia y la salvación es un don de Dios, la fe es un don de Dios, la redención es un don de Dios, por gracia de un hombre, Jesucristo. Y con él, don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado de condenación, dice, por la culpa del pecado. Dice, ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Él es el pecado, fue el pecado. Dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pero si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es Dios da todo el regalo, Dios da todo el paquete. Ya, sigamos. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La gracia incrementada. Romanos 5, 20, 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La gracia incrementada. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, para descubrir y declarar el pecado, para que la gente se dé cuenta, dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios tenía preparado todo, la ley y la gracia. Él crea todo al mismo tiempo, dice, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo. El pecado reinó la muerte, el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo. Señor nuestro. Libertad del pecado. Romanos 6, 1, 4 dice, la gracia no es excusa para pecar. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, morimos y resucitamos espiritualmente? Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, una nueva identidad, una nueva vida, muerto al pecado. 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él,
para que el cuerpo del pecado, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, y si morimos con Cristo, en Cristo. A ver, aquí hay algo de Romanos. Eso es glorioso, ¿eh? Vamos a apuntarlo. Dice, habiendo resucitado los muertos, ¿cómo muere la muerte? Dice, bueno, los que morimos en Cristo, dice Pablo, eso es muy importante apuntarlo para la teología, para el estudio. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, justificados, los que muertos en Cristo son los justificados. Justificados del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia requiere sumisión. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lo obedezcáis, ¿vale? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tú caes en pecado, te lanzas al pecado, nos lanzamos al pecado, de ahí nos saca Dios. No vivimos en pecado, no practicamos el pecado, pero nos podemos lanzar. ¿Sí? Ya no vivimos ya no practicamos el pecado, pero nos lanzamos al pecado, caemos en pecado, pero de ahí nos saca el Señor. Así de claro. Romanos 6 dice, de la esclavitud a la justicia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, someteos a Dios como esclavos para obedecerle? ¿Sois esclavos de aquel quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia. Mira, dice, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La gracia trae vida, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque al fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, libertados y siervos. Eso es muy importante. Dios
siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Libertad de la ley. Romanos 7 dice, la ley es vinculante durante la vida. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues Pablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Palabra de Dios. Régimen nuevo del Espíritu. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Jesucristo. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Ya no pertenecemos a nosotros, no pertenecemos a Jesús, dice, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La letra mata, la ley, mas el Espíritu vivifica. La ley dio oportunidad al pecado. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. No conociera la codicia si la ley no lo dijera. No codiciarás, mas el pecado, tomado ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Hay que predicar y leer las escrituras, porque sin la ley el pecado está muerto. Porque sin la ley el pecado está muerto. Ahí se debe de leer la Biblia. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, pero venido el mandamiento, dice, mira, vea, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. El mandamiento, mire, santo, justo y bueno. Seguimos, la ley no ocasionó el pecado. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Por qué dice que la ley es espiritual? Porque la maquinamos en la mente. 7:15. La ley es buena, el hombre es pecaminoso. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mire, es culpa del pecado. Es el pecado lo que hace. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Wow. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo,
sino el pecado que mora en mí. Eso es maravilloso, ¿eh? Lucha entre carne y espíritu. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, gracia por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Libertad de la muerte, no hay condenación. 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado. La ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es el Espíritu la clave, ¿eh? Mire, andamos conforme a la carne, no que andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Yo lo vamos a explicar. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Mire, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El Espíritu da vida. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Wow. El Espíritu de Jesucristo mora en nosotros. Wow. El deber es vivir por el Espíritu. Así que, hermanos, deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no hacéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio
a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Wow, esto es hermoso. 8:18. Los sufrimientos disminuyen con la esperanza. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos, obedeceremos. El Espíritu será la brecha. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos. El Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El plan eterno para los creyentes. 8:28, Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a los propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿A quién predestinó? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El amor de Dios no falla. 8:35 de Romanos. ¿Quién nos preparará el amor? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles,
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por lo venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. El amor de Dios es que Él nos entrega a su Hijo. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar para terminar, hermanos. Hemos visto Romanos. ¿Qué dice Romanos? Mire, todos estamos destituidos. Todos hemos pecado y por ende estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que dice la carta? ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? Que hay perdón, hay redención, hay una justificación, hay un perdón de pecados y nos absuelve. ¿Qué es lo que hace Jesús en la cruz? Jesús es la persona de la encarnación, que Dios ocupa espacio-tiempo en la persona de Jesús de Nazaret. Se prueba a ser hombre, se hace hombre. ¿Es tentado? Sí. ¿Pecó? No. Su vida perfecta, su justicia perfecta es lo que Dios el Padre requiere y ve para que usted y a mí nos pueda adoptar, perdonar y tratar con nosotros. Así funciona Dios el Padre. Esa es la ira de Dios, el juicio de Dios. Vamos a orar para terminar este tiempo de comunión con el Señor. Amado Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor bendito, por un día más que hemos leído tu palabra. Bendice el tiempo que tenemos por delante, Señor, y ayúdanos a seguir leyendo tu palabra todos los días. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos bendecidos, hermanos, y no se olvide de compartir cada lectura.